ese de ahí. Ok, entonces esa es básicamente esto es el modelo de SQLize. Ya pasó tu prueba. Em, entonces básicamente esto lo que nos dice es, así es como yo espero que se vea la base de datos, la tabla y los campos en la base de datos. Entonces si te das cuenta, scrollea hasta el fondo. Esto está esperando que haya una tabla en la 73. Está esperando que exista una tabla que se llame Shipping Configurations. Es aquí donde empiezan como los problemas, ¿no? El modelo es inconsistente. El código y el modelo es inconsistente. La razón por la que estamos poniendo todos estos casos extra es porque la base de datos es inconsistente. Nuestra lógica de negocios asume que siempre debería tener una configuración el usuario. Nosotros en algún punto no hicimos la migración de base de datos correcta para asegurarnos de que existiera esta relación. Es decir, todos los vendedores sí o sí deberían tener esta configuración. Hay escenarios en los que no es el caso. Entonces tuvimos nosotros que agregar en el código, si el DAO es nulo, entonces regresa esta configuración. Esa es la primera inconsistencia en la base de datos y que es algo que que tuvimos que parchar en el código. La segunda inconsistencia es, si te das cuenta, el default value es 0 para todos estos. De manera que la suposición que nosotros teníamos del valor de esto, nosotros asumimos que el default value iba a ser un empty string, pero el default value jamás va a ser un empty string. Y entonces nosotros estamos cargando de nuevo los default values desde el código. El default value debería estar aquí en la base de datos. Debido a que hay una inconsistencia en la base de datos, nosotros con código tenemos que parchar esas inconsistencias. En realidad, lo que nosotros deberíamos hacer es parcharlo o arreglarlo, más bien dicho, desde base de datos. Esto toca varios flujos. Uno de ellos es, ok, primero hay que asegurarnos que los default values se carguen sí o sí desde la base de datos. Ahí donde dice default value 0, ahí deberían estar los valores 100, 100, 300. Entonces esto se arregla primero con una migración. La segunda sería entonces cuando se creen los usuarios, verificar que siempre exista esta relación. Hay una forma de poner las validaciones en base de datos para forzar que sí o sí siempre exista una relación. Me parece ya eso un overkill, pero de mientras podríamos hacer esa migración para asegurarnos de que cuando se creen los vendedores siempre tengan un shipping configuration. Esa es la segunda cosa. Y la tercera sería correr una migración que revisara todos y cada uno de los registros de los vendedores, ver cuáles no tienen esos registros y generarlos. Una vez hecho todo esto, el primer caso de la línea 10 a la línea 18 desaparece porque ya se arregla el tema de hay vendedores que no tienen registros. Al hacer los otros dos parches que te acabo de mencionar, entonces se resuelve todos estos condicionales de la 22, de la 26. O sea, todos estos condicionales de si esto está vacío, entonces regresa este valor. Y entonces también podríamos deshacernos de las constantes. La constante overnight shipping minimum amount, porque ahora en lugar de estar en el código, existe en la base de datos. ¿Ok? Exacto. Entonces, o sea, quiero que veas eso. ¿No? Yo te he hecho muchas veces ese comentario en el pasado sobre las migraciones y sobre por qué es importante que la base de datos esté en un estado consistente. Porque este es el resultado. O sea, llevamos ya varios días tratando de trabajar con este código que tiene estos casos y estas condiciones que solo están ahí porque la base de datos es inconsistente. En el momento en el que la base de datos es consistente, podemos deshacernos de todo este código. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Así es, si se portan bien, pueden ganar mentorías con el tío Michel. Dale. Mira, te voy a enseñar lo que hacen los profesionales. Le vamos a dar aquí, le vamos a view a todo. Le vamos a dar view a todo y le vamos a escribir looks good to me y luego más uno, aunque no haya revisado el código, y le voy a dar a probar y ya, listo. Las prácticas de la onda real, ¿no? Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es básicamente es ver el tema de la base de datos. Y esta es la primera cosa que vamos a hacer. Vamos a trabajar sobre esto, ¿no? O sea, ok, y entonces para el minimum order amount, en este punto creo que es 100. En algunos era 150, pero eso se puede cambiar. Configuración por configuración. Overnight shipping es 300 y el ground shipping serían 100. A mí lo que me gusta hacer es ir propiedad por propiedad, migración por migración. Las migraciones las puede generar una herramienta que ya trae SQLize, pero a mí me da huevo usarlo. Yo lo que hago es le doy copiar a la última migración que hice e incremento en una unidad del contador. Este contador se genera a partir de la fecha, ¿no? Si te das cuenta dice 2024, 05,
08 y luego estos números que representan hora, minuto, bla, bla, bla. Al final estas migraciones se corren en orden, ¿no? Entonces no importa cuál sea el número de la siguiente migración siempre y cuando sea mayor. Mientras el orden se respete, no hay problema. El nombre del archivo normalmente debería ser descriptivo. Entonces en este caso voy a tocar el modelo de shipping configuration y después qué cambio estoy haciendo. Entonces lo que voy a hacer es alter default. En este caso sería ground shipping. No importa el orden de las propiedades, ¿no? En este caso lo que estamos haciendo es básicamente alterando la propiedad. Entonces SQLize nos da un método que se llama change, ¿no? Entonces básicamente esto lo que hace es cambiar una columna. Ok, ¿de qué tabla voy a cambiar esa columna? De shipping configurations. ¿Cómo se llama el nombre de la columna que voy a alterar? Se llama llamar ground shipping, que es esta acá. Lo que yo hago es básicamente copiar y pegar la definición actual de la propiedad y básicamente la pego aquí y es aquí entonces donde yo hago el cambio. ¿Permito que el valor sea nulo? No. El campo ya está aquí, entonces lo quito. El tipo sigue siendo numérico y entonces lo único que hago es aquí cambiar el 10 por el 100. La cosa que yo te comentaba es, ok, cada vez que nosotros alteramos la base de datos y hacemos un cambio, tenemos un script que hace ese cambio, pero al mismo tiempo tenemos un script que deshace ese cambio. Entonces la forma en la que normalmente sería, en este caso, es simplemente, ok, vamos a regresarlo a la definición anterior. Y en la definición anterior el único cambio es que el default value era 0. Y eso es todo. Y con esto, en teoría, se actualiza la base de datos, ¿no? Lo que voy a hacer es que me voy a conectar a mi base de datos y simplemente voy a pedirle que me describa la tabla actual. Entonces hago un diagonal describe. Diagonal D, el nombre se llama Shipping Configurations y entonces me dice que el ground shipping, el default value es 0. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es correr mi migración, data types. Ok, este no es data types, este es SQLize. Ajá, ok. Corro mi migración y si yo le pido entonces ahora a SQLize en mi base de datos local que me vuelva a describir esta tabla, me va a decir ahora que el valor es 100. Entonces la migración corrió de forma exitosa. Ahora lo que necesito hacer es probar que el contrario, es decir, que el script que deshace esa migración funciona correctamente. Entonces, como yo no tengo datos ahorita, esa parte no me preocupa. La única forma en la que puedo verificar esto ahorita pues es simplemente volviendo a correr la descripción de esa tabla. Y entonces veo que en efecto ground shipping vuelve a ser 0. Entonces funciona tanto la migración como el script que deshace esa migración. Y entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con las demás propiedades. Ya está funcionando. Y entonces con eso ya borramos esa inconsistencia.